En un mundo donde el ruido parece dominar cada instante, donde las voces se elevan sin cesar en las redes sociales, en las calles, en los hogares e incluso en los templos, el silencio se ha convertido en un bien escaso. Sin embargo, para los escogidos de Dios, ese mismo silencio que muchos desprecian o temen puede transformarse en un arma invisible y poderosísima. No hablamos de la ausencia de palabras como un simple vacío, sino de la disciplina espiritual de callar cuando el Espíritu Santo lo ordena, de guardar en el corazón lo que ha sido revelado en la intimidad, de custodiar los tesoros más frágiles de la vida antes de exponerlos a la intemperie del mundo. Desde tiempos antiguos, la Escritura nos recuerda que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Eclesiastés 3:7. El silencio no es debilidad, sino fortaleza, no es cobardía, sino estrategia, no es ausencia de acción, sino una forma superior de acción que deja a Dios el espacio para obrar. El Proverbio 29:11 declara: el necio da rienda suelta a todo su enojo, pero el sabio lo reprime y lo calma. Este principio atraviesa los siglos y se actualiza en nuestra era digital, donde cada pensamiento parece necesitar ser publicado y cada emoción transformada en contenido. La pregunta clave para los hijos de Dios hoy no es cuántas palabras dominamos, sino cuántos silencios sabemos guardar. Porque el enemigo, y conviene recordarlo, no puede leer nuestro futuro en un libro abierto, ni tiene acceso directo a las promesas celestiales que el Señor ha depositado en nuestra vida. Lo que Él sabe de nosotros lo deduce de lo que decimos sin pensar, de lo que dejamos escapar en una conversación descuidada, de lo que exhibimos en busca de aprobación. Allí, en la imprudencia verbal, en la vanidad de mostrarlo todo, encuentra la grieta por donde infiltrar sus ataques. Por eso los escogidos están llamados a diferenciarse. Mientras la mayoría corre a proclamar sus planes, a ventilar sus problemas o a exhibir sus logros, los hijos de la luz aprenden a cultivar un secreto santo. No se trata de vivir en paranoia, sino de comprender que hay misterios que deben ser incubados en el silencio hasta que llegue la plenitud del tiempo de Dios. El silencio es también un lenguaje. Jesús mismo nos lo demostró cuando, frente a sus acusadores, eligió callar. Ese silencio no fue vacío, fue una proclamación más fuerte que cualquier defensa. A veces callar es la declaración más ruidosa, el acto de fe más valiente. Al negarse a responder a las provocaciones, Jesús nos mostró que no todo merece respuesta, que el poder del reino se manifiesta tanto en la palabra como en la contención de la palabra. En este primer tramo del viaje necesitamos establecer una convicción firme. La discreción no es un lujo, es una necesidad espiritual. Guardar silencio en los momentos claves es proteger la herencia que Dios nos confió. Hay promesas, visiones, victorias tempranas, asuntos familiares y encuentros espirituales que no deben ser compartidos con cualquiera. El camino de los escogidos pasa necesariamente por la práctica de un silencio estratégico. Pensemos en la dinámica actual del mundo. La cultura de la inmediatez nos empuja a publicar al instante cada pensamiento, cada logro, cada pequeño destello de vida. Vivimos en una especie de mercado global de las palabras, donde la cotización se mide en me gusta y comentarios. Pero, ¿qué pasaría si los escogidos de Dios decidieran no jugar ese juego? ¿Qué ocurriría si en lugar de exponer cada detalle, aprendieran a valorar la intimidad con Dios por encima de la aprobación del público? Esa diferencia marcaría no solo la madurez espiritual, sino también la seguridad del propio destino. El silencio protege. Es un escudo contra la envidia, contra la manipulación, contra los planes oscuros del adversario. Cuando guardas silencio sobre tus proyectos, evitas que manos ajenas intenten manipularlos o desviarlos. Cuando callas sobre los problemas íntimos de tu familia, evitas que la crítica externa siembre división. Cuando eliges no alardear de tu primera victoria, das espacio a que se fortalezca sin ser arrancada por celos prematuros.
cuando mantienes discreción sobre tu situación financiera, cierras la puerta al espíritu de codicia y orgullo. Y cuando custodias tus experiencias espirituales, preservas su sacralidad hasta que Dios mismo decida revelarlas. Ahora bien, conviene aclarar que el silencio no equivale a aislamiento total. Hay momentos en los que Dios mismo nos pedirá que hablemos, que testifiquemos, que compartamos, pero la clave está en discernir la voz de Dios, en saber cuándo Él dice espera y cuándo dice anuncia. Ese discernimiento no surge de la carne, sino de una vida de oración y comunión profunda. El silencio también nos enseña humildad. Al no sentir la necesidad de demostrarlo todo, reconocemos que nuestra aprobación viene de lo alto y no de los hombres. No necesitamos la validación inmediata de las multitudes porque ya tenemos el sello eterno del Padre. En este sentido, el silencio se convierte en una confesión de confianza. Al callar decimos, Señor, confío en que tú harás brillar lo que deba brillar en su tiempo. Un ejemplo poderoso lo encontramos en María, la madre de Jesús. Ella recibió la mayor promesa de la historia, dar a luz al Salvador. Sin embargo, no corrió a contarlo en las plazas ni buscó credibilidad en las masas. La Escritura nos dice que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Esa incubación silenciosa fue esencial para que el plan divino llegara a término. De la misma manera, cada hijo de Dios que recibe una palabra profética, una visión o un sueño, está llamado a guardarlo en el corazón hasta que Dios mismo abra la puerta del cumplimiento. El silencio es, por tanto, un ejercicio de fe al callar. Confesamos que creemos más en el obrar de Dios que en nuestra capacidad de convencer a los demás. Es un acto de resistencia contra la cultura de la exposición y una señal de madurez espiritual. Pero, ¿cómo cultivar este silencio en la práctica? Primero, necesitamos entrenar nuestra lengua. El apóstol Santiago advierte que la lengua es un fuego capaz de incendiar bosques enteros, Santiago 3, contra 5 hasta 6. Dominarla requiere disciplina, vigilancia y oración constante. Segundo, necesitamos rodearnos de personas que entiendan la santidad de lo confidencial. No todo amigo es confidente y no toda confidencia merece ser compartida. Los escogidos deben discernir quiénes son esos pocos que pueden sostener en oración lo que el Señor ha revelado. Y tercero, necesitamos aprender a refugiarnos en la oración como espacio de desahogo. En lugar de buscar validar nuestros planes ante la opinión pública, debemos aprender a llevarlos al altar en intimidad. El silencio, lejos de ser pasivo, es profundamente activo. Es la tierra fértil donde germinan las semillas divinas. Es el muro que bloquea los dardos del enemigo. Es la incubadora de los sueños celestiales. Y aunque a los ojos del mundo pueda parecer insignificante, a los ojos del cielo es un acto de obediencia que abre la puerta a bendiciones mayores. En esta primera parte del camino, lo esencial es comprender que el silencio no es un mero consejo de etiqueta social, sino una instrucción de guerra espiritual. Es un arma que, bien usada, garantiza que los planes de Dios lleguen a su cumplimiento sin ser saboteados. Es un lenguaje que proclama confianza en el Señor más allá de las palabras y es una estrategia que diferencia a los escogidos de la multitud que vive esclava de la opinión pública. Así que, querido lector y oyente, si realmente deseas caminar como escogido, comienza por abrazar esta ley del silencio. No es fácil, porque va contra la corriente del mundo, pero recuerda, nunca fue fácil ser diferente y sin embargo lo diferente es lo que Dios usa para manifestar su gloria. Guarda en tu corazón lo que el Señor te ha dado y verás cómo en el momento perfecto Él lo expondrá con un brillo que nadie podrá negar. Cuando hablamos de planes y sueños, entramos en un terreno sagrado.
no son simples proyecciones personales ni caprichos momentáneos. Muchas veces los planes que germinan en el corazón de un escogido están directamente vinculados con el propósito eterno de Dios. Y es por eso que el enemigo intenta con tanto ahínco interceptarlos, desviarlos o frustrarlos antes de que alcancen la madurez. La Escritura es clara. El adversario no posee una visión anticipada de nuestro futuro. No tiene acceso a la agenda divina. Lo que conoce lo sabe por lo que descuidamos al hablar, por los detalles que revelamos sin prudencia, por las semillas que dejamos expuestas al viento de la opinión ajena. En la vida espiritual hay un principio que no debemos olvidar. No toda revelación debe anunciarse de inmediato. Hay palabras que Dios deposita en secreto y que deben madurar en secreto. El error de muchos es confundir la emoción de recibir una visión con la autorización de compartirla públicamente. Es como un agricultor que al ver asomar los primeros brotes, los arranca de la tierra para mostrarlos con orgullo. Al hacerlo, destruye la vida que estaba creciendo. Así también sucede con los planes revelados antes de tiempo. Se exponen al escepticismo, a la burla, a la envidia y al ataque espiritual. Un proverbio antiguo lo resume bien. El necio da a conocer al instante su enojo, pero el sabio lo pasa por alto y lo guarda. Proverbios 29:11. Este pasaje no solo se refiere a las emociones, sino a toda expresión prematura. El sabio sabe reprimir, contener, aguardar el momento oportuno. Esa paciencia no es debilidad, es inteligencia espiritual. El ejemplo de María, la madre de Jesús, vuelve a ser central aquí. Al recibir el anuncio del ángel, su vida se transformó en un torbellino de promesas y misterios. Sin embargo, ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Esa actitud de incubar en silencio no fue pasiva, fue una forma de oración constante, un diálogo interno con Dios, un resguardo para lo que aún era frágil. Cada escogido necesita aprender esa disciplina mariana, acoger la promesa, protegerla del ruido externo, nutrirla en oración, esperar en el calendario divino. Los planes futuros son como niños en gestación. Ninguna madre apresurada abre su vientre a los 3 meses para mostrar a la criatura que aún no está lista para la vida. Sabe que debe cuidarse, alimentarse, evitar riesgos, porque cada etapa cuenta para que el fruto nazca sano. Así también, el escogido debe comprender que la incubación espiritual exige silencio, protección y discernimiento, pero aquí surge una tensión. ¿Acaso nunca debemos compartir nuestros planes? La respuesta es no. Hay momentos en los que Dios sí nos guiará a hablar, pero siempre con límites y a personas muy específicas. Jesús mismo confió en su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, ciertos misterios que no compartió con el resto de los discípulos. De igual manera, en nuestro caminar necesitamos discernir quiénes son esas personas confiables, maduras, capaces de orar con nosotros en vez de juzgarnos, capaces de alentar en vez de apagar el fuego. En un tiempo como el nuestro, marcado por la exhibición constante, este consejo resulta contracultural. Las redes sociales presionan a cada generación a anunciar cada proyecto. Estoy emprendiendo, voy a mudarme, he recibido una oportunidad. Lo que parece inocente termina siendo alimento para la crítica, la envidia e incluso la manipulación. Muchos sueños han muerto no porque Dios no los quisiera, sino porque se los expuso antes de tiempo a la atmósfera equivocada. La geopolítica nos ofrece una analogía clara. Las naciones jamás revelan públicamente sus planes estratégicos en plena gestación. Un proyecto de defensa, un tratado comercial, una alianza diplomática, todo eso se maneja con discreción hasta el momento de la firma oficial. ¿Por qué? Porque el factor sorpresa y la protección de la información son vitales.
Si las potencias entienden esta lógica, ¿cuánto más nosotros que manejamos asuntos del reino eterno? Por eso, el escogido que sueña debe ejercitar 3 prácticas espirituales fundamentales. La primera, el cuaderno secreto. No todo lo que recibes necesita publicarse en un estado de WhatsApp o en un post. Escribe tus planes en un diario íntimo donde queden entre tú y Dios. Esa escritura no es pérdida, es siembra. Allí, en la letra manuscrita o digital, el Espíritu Santo puede recordarte detalles y animarte en tiempos de duda. La segunda, el círculo reducido. Escoge 2 o 3 personas de fe comprobada, no de entusiasmo pasajero, para compartirles aspectos muy puntuales de tus planes. No se trata de exponer todo, sino de tener intercesores que levanten tus sueños en oración. Ese círculo debe ser probado. Personas que amen a Dios más que a tu éxito, que sepan alegrarse contigo sin rivalidad, que respeten la confidencialidad como un pacto sagrado. La tercera, la entrega constante en oración. Cada plan, cada sueño, cada idea debe pasar primero por el altar. No basta con soñar, es necesario rendirlo, entregarlo, preguntar, Señor, esto viene de ti, es el tiempo, es la manera. Esa práctica no solo protege tus planes del enemigo, también los filtra de tu propia ambición. A lo largo de la historia bíblica encontramos casos donde la revelación prematura generó consecuencias dolorosas. José, el hijo de Jacob, recibió un sueño glorioso donde se veía gobernando sobre sus hermanos. Sin embargo, al contarlo sin filtro, provocó envidias que lo llevaron al pozo y a la esclavitud. Génesis 37. Aunque finalmente el plan de Dios se cumplió, el proceso fue mucho más arduo de lo que habría sido si José hubiera aprendido a callar. Su historia nos recuerda que los sueños son reales, pero el momento de compartirlos también es crucial. En la otra cara observamos a Nehemías. Al recibir la carga de reconstruir los muros de Jerusalén, no se apresuró a contarlo todo. Llegó a la ciudad, inspeccionó de noche, planeó en secreto y solo después de tener claro el plan, convocó al pueblo y compartió la visión. Nehemías 2, 11, 18. Ese silencio estratégico le permitió proteger el proyecto de los opositores y fortalecerlo antes de hacerlo público. Hoy cada uno de nosotros está invitado a discernir en qué etapa se encuentra. Si tus planes aún son semillas, cuídalos en el secreto. Si ya están echando raíces, fortalécelos en oración. Y si el Espíritu Santo confirma que ha llegado el Kairos, entonces sí, habla con firmeza, comparte, anuncia, porque lo que se madura en el secreto florece con más vigor en lo público. El enemigo no puede leer tu futuro, pero sí puede sabotear lo que expones prematuramente. Por eso, guarda silencio cuando sea necesario. Aprende a incubar en lo secreto y confía en que cuando llegue la hora, Dios mismo abrirá la puerta y hará que tus planes brillen sin necesidad de que tú los defiendas. El silencio en relación a los planes futuros no es resignación, es estrategia celestial. Es darle al Señor el control del calendario y reconocer que sus tiempos son perfectos. El que sabe esperar en silencio demuestra madurez, disciplina y fe. Así que, escogido de Dios, no temas callar tus sueños un tiempo más. No te dejes presionar por la prisa de este mundo ni por la ansiedad de mostrar resultados inmediatos. Incuba en secreto, guarda en tu corazón, escribe en tu cuaderno, ora en tu intimidad, confía en el Padre. Llegará el día en que Él mismo te diga, habla, ahora es el momento. Y entonces lo que anuncies no será un plan frágil, sino un fruto maduro, fuerte, resistente a toda oposición. Cada sueño que nace en el corazón de un escogido no es una casualidad ni un simple capricho de la imaginación. Hay ideas que provienen de nuestra carne, pero existen otras que son inspiradas directamente por el Espíritu Santo, sembradas como semillas divinas en nuestra mente y espíritu. Sin embargo, esas semillas
atraviesan un proceso de gestación antes de convertirse en árboles frondosos que dan fruto. El arte de incubar la revelación es entonces un oficio espiritual que exige paciencia, prudencia y sobre todo silencio. La Escritura nos enseña que las visiones y los sueños son comparables a niños recién nacidos. Un bebé no puede defenderse solo, necesita cuidados, alimento, calor, protección. Exponerlo demasiado pronto al frío del mundo sería condenarlo a la fragilidad. De la misma manera, una revelación divina en su fase inicial debe ser guardada, nutrida con oración, protegida de las voces externas que podrían sofocarla. El enemigo, recordemos, no puede leer nuestra mente, pero sí puede sembrar dudas, celos y ataques a través de las personas a las que imprudentemente les contamos demasiado pronto lo que Dios apenas está comenzando a formar. Los escogidos a menudo caen en la tentación de anunciar sus sueños con entusiasmo desbordado, buscando aprobación o reconocimiento. Sin embargo, esa necesidad de validación es un arma de doble filo. Al abrir la puerta a la opinión ajena, corremos el riesgo de que nuestras ideas sean ridiculizadas, cuestionadas o incluso saboteadas. Y aunque la palabra de Dios no puede ser anulada, sí puede ser retrasada por la falta de prudencia de quien la recibe. José, hijo de Jacob, es un ejemplo clásico. Recibió sueños grandiosos en los que veía a sus hermanos y hasta a sus padres postrándose ante él. Pero al contarlos sin discernimiento despertó una envidia feroz que lo condujo a la traición y al exilio. Génesis 37. El plan de Dios se cumplió, pero el proceso estuvo marcado por sufrimientos que pudieron haber sido evitados si José hubiera aprendido el arte del silencio. En contraste, tenemos la figura de Daniel. Este profeta recibió visiones complejas y revelaciones celestiales. Sin embargo, no las divulgaba sin antes buscar a Dios en oración y ayuno, pidiendo discernimiento y confirmación. A veces las escribía en secreto, esperando el momento indicado para comunicarlas. Esa disciplina le permitió interpretar los sueños de los reyes con precisión, sin exponer innecesariamente lo que aún no estaba listo para ser comprendido. El arte de incubar la revelación no significa pasividad, significa actividad silenciosa, trabajo oculto, significa orar de madrugada, escribir en un cuaderno personal, pedir confirmación en la palabra, meditar en lo recibido día y noche. Significa proteger el tesoro sin alardear de él, como quien custodia un diamante en bruto que aún necesita ser tallado. Vivimos en una sociedad que idolatra la inmediatez. Se nos enseña que todo debe compartirse, que el éxito radica en la visibilidad, que los proyectos deben anunciarse antes incluso de empezar. Pero la lógica del reino es diferente. Lo que se gesta en lo secreto tiene más poder que lo que se expone prematuramente. Jesús mismo habló de la semilla que germina bajo tierra, lejos de la vista, hasta que un día brota con fuerza. Marcos 4, 26, 29. Esa germinación invisible es la incubación espiritual de nuestros sueños. El proceso de incubación tiene varias fases. La primera es la recepción, el momento en que la idea o el sueño llega como un destello en el alma. La segunda es la interiorización, cuando guardamos esa visión en el corazón sin divulgarla, permitiendo que eche raíces en nuestro espíritu. La tercera es la nutrición, el tiempo de oración, estudio de la palabra, confirmación profética y disciplina espiritual que fortalece la semilla. La cuarta es la protección, evitar las voces externas que puedan arrancar la visión antes de tiempo. Y finalmente, la quinta fase es la manifestación, cuando el sueño ya maduro se abre paso al mundo en el tiempo señalado por Dios. Un ejercicio práctico que puede ayudarnos a incubar nuestras revelaciones es el cuaderno secreto de oración. Allí podemos registrar lo que Dios nos muestra, anotar fechas, versículos relacionados, impresiones del Espíritu. Este registro
no es para exhibir, sino para recordar y confirmar. Con el tiempo, al repasar esas páginas, veremos cómo algunas palabras se cumplen con precisión divina, fortaleciendo así nuestra fe. Otro recurso es el círculo de intercesión reducido. No más de 2 o 3 personas de confianza espiritual que sean maduras y discretas, capaces de orar en vez de opinar, de edificar en vez de criticar. A esos pocos podemos compartir fragmentos de lo que Dios está gestando en nosotros, no para buscar validación humana, sino para levantar un muro de oración alrededor de nuestro sueño. Y por supuesto, la incubación exige ayuno y oración. No basta con recibir una promesa, debemos alimentarla espiritualmente. El ayuno nos ayuda a discernir qué proviene realmente de Dios y qué proviene de nuestra carne. La oración perseverante mantiene viva la visión incluso en los días de duda o aparente silencio divino. Imaginemos por un momento cómo sería la historia de la iglesia si todos los escogidos aprendieran a incubar sus revelaciones con paciencia. Habría menos proyectos abortados, menos ministerios debilitados por la crítica temprana, menos visiones apagadas por la envidia. El reino avanzaría con mayor solidez, porque cada sueño sería presentado en su tiempo perfecto, maduro y fortalecido. El arte de incubar la revelación también tiene una dimensión psicológica. Los estudios modernos sobre motivación confirman que al anunciar públicamente un objetivo demasiado pronto, se activa en el cerebro una sensación de logro anticipado que disminuye la disciplina para alcanzarlo. En otras palabras, al contar nuestros planes, engañamos a nuestro cerebro haciéndole creer que ya hemos avanzado y eso nos resta energía para trabajar en silencio. ¿Cuánto más sabiduría encierra la Escritura al invitarnos a callar? Por eso, incubar significa resistir la tentación de la aprobación inmediata. Significa creer que el aplauso de Dios en lo secreto vale más que los aplausos de los hombres en lo público. Significa caminar contracorriente, aunque parezca extraño en una sociedad obsesionada con contarlo todo. Querido lector y oyente, si has recibido una idea, un plan o un sueño que sabes que proviene de Dios, resiste la tentación de divulgarlo demasiado pronto. Escríbelo, ora por él, ayuna por él, protégelo, deja que crezca en las manos del Padre y confía en que llegará el día en que Él mismo te dirá, es tiempo de hablar. Ese día lo que anuncies no será un proyecto frágil ni una semilla expuesta, sino un árbol fuerte, listo para dar sombra y fruto a muchos. Si hay un espacio que debe ser protegido con mayor celo por los escogidos de Dios, ese es el de la familia. El hogar no es simplemente una estructura física donde convivimos con los nuestros, sino un santuario sagrado donde se tejen las primeras batallas de fe, donde se forman los corazones y donde el enemigo busca incesantemente introducir división. Precisamente por eso, el silencio y la discreción en lo que respecta a los asuntos familiares no son una opción, sino una obligación espiritual. En nuestra época, dominada por las redes sociales y la cultura de la exposición, resulta cada vez más común ver a personas ventilando sus conflictos domésticos en público, una discusión conyugal convertida en estado de Facebook, una queja contra los hijos publicada en Twitter, un problema financiero transformado en video viral de TikTok. Lo que debería manejarse en la intimidad del hogar termina convirtiéndose en un espectáculo abierto para desconocidos que ni comprenden el contexto ni tienen el deber de opinar. Esta tendencia, lejos de traer soluciones, abre puertas peligrosas. La crítica, la burla, la difamación y sobre todo la intervención del enemigo que se deleita en sembrar discordia. El apóstol Pedro nos recuerda que el amor cubre multitud de pecados, 1 Pedro 4:8. El sabio escritor de Proverbios añade, el que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 17:9.
Ambos pasajes nos enseñan que la verdadera madurez no consiste en exponer las debilidades de los cercanos, sino en protegerlos, cubrirlos con amor y discreción. Cubrir no significa justificar el error, sino tratarlo con respeto en el lugar correcto. El relato de los hijos de Noé es una poderosa ilustración. Tras el diluvio, Noé se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Uno de sus hijos, Cam, se burló y expuso su desnudez. Los otros dos, Sem y Jafet, caminaron de espaldas con un manto y cubrieron a su padre sin mirar su vergüenza. Génesis 9, 20, 23. El contraste es claro: mientras uno exhibió, los otros protegieron. Y el resultado también lo fue. Cam recibió maldición, mientras que Sem y Jafet heredaron bendición. Este pasaje revela que la manera en que tratamos las debilidades familiares no es un asunto menor, tiene consecuencias espirituales y generacionales. Traído al presente, este principio nos desafía a revisar cómo manejamos los conflictos dentro del hogar. ¿Los exponemos públicamente buscando aliados en el chisme y la crítica? ¿O los llevamos en oración, en diálogo privado, en consejería sabia? El enemigo busca grietas para dividir, y pocas grietas son tan peligrosas como las que abrimos al aire nuestros asuntos más íntimos. Pensemos en el caso de María y José. Cuando José descubrió que María estaba encinta, pensó en dejarla en secreto para no exponerla a vergüenza pública. Mateo 1:19. Aún sin comprender del todo lo que sucedía, José eligió la vía de la discreción. Esa decisión evitó una tragedia social y abrió la puerta para que el ángel del Señor interviniera y aclarara la situación. De la misma manera, cuando enfrentamos problemas en la familia, la primera reacción no debe ser exponerlos, sino proteger, cubrir y esperar la intervención divina. La discreción en asuntos familiares no significa guardar silencio absoluto frente a todo. Hay momentos en los que es necesario buscar ayuda, consejo o intercesión. Pero incluso en esos casos, la prudencia exige seleccionar con cuidado a quién confiamos nuestros problemas. No todo líder es consejero, no todo amigo es confidente, no todo oyente tiene la madurez para acompañar sin juzgar. La regla de oro es compartir los asuntos delicados solo con personas espiritualmente maduras que sepan guardar silencio, orar con nosotros y no usar nuestras debilidades como material de conversación. Podemos pensar en un modelo de 3 niveles de confidencialidad familiar. El primer nivel es el santuario del hogar. Allí se resuelven directamente los problemas entre los miembros implicados, con diálogo, oración y amor. El segundo nivel es el círculo de confianza espiritual. Pastores, consejeros o amigos muy cercanos y maduros que pueden dar orientación y apoyo en oración. El tercer nivel es el espacio público, y allí lo único que debe salir son testimonios de victoria y alabanza, nunca los detalles crudos de los conflictos internos. Cuando violamos este orden, abrimos la puerta a que los conflictos se magnifiquen. Lo que pudo resolverse en privado se convierte en un espectáculo público que hiere la dignidad de los involucrados y deja cicatrices difíciles de sanar. Además, al exponer demasiado, damos herramientas al enemigo y a personas malintencionadas para manipularnos, difamarnos o debilitarnos. En tiempos modernos, los problemas familiares no se limitan a lo privado. La globalización, las presiones económicas, las crisis sociales también golpean el núcleo familiar. Precisamente por eso, la familia debe ser tratada como un refugio y no como un escenario de exposición. El hogar es el lugar donde más necesitamos protección, no donde más se exhiben nuestras heridas. La discreción no es negación, es estrategia. No se trata de ocultar indefinidamente lo que necesita atención, sino de manejarlo en el ámbito adecuado. Así como un médico no expone públicamente los diagnósticos de sus pacientes, sino que los trata en la privacidad de su consulta. Así también nosotros debemos tratar los asuntos
familiares con respeto y reserva. En definitiva, resguardar el santuario de la familia es parte del llamado de los escogidos. Cuando protegemos con silencio y amor los conflictos internos, creamos un espacio propicio para la sanidad y la reconciliación. Y cuando los exponemos imprudentemente, debilitamos los cimientos del hogar y nos alejamos del propósito divino. Por eso, querido lector, aprende a cubrir, a callar cuando sea necesario, a buscar ayuda en el lugar correcto y a confiar en que Dios obra en lo secreto. El enemigo quiere dividir, pero el amor cubre. La sociedad quiere espectáculo, pero el reino exige discreción. Y los escogidos, llamados a marcar la diferencia, deben demostrarlo empezando por el lugar más importante, su propia familia. Si en la parte anterior hablamos de la importancia de resguardar los asuntos familiares con discreción, ahora es necesario profundizar en el papel que juega el silencio en los procesos de reconciliación. Porque callar no siempre significa ignorar, muchas veces callar es crear el espacio propicio para que la sanidad ocurra. En un mundo acostumbrado a reaccionar con palabras apresuradas, la decisión de contener la lengua se convierte en un acto de sabiduría y de amor. Las tensiones en el hogar son inevitables. Parejas que discuten por diferencias de carácter, padres que entran en conflicto con sus hijos adolescentes, hermanos que chocan por herencias o decisiones familiares. Estos problemas, lejos de ser extraños, forman parte de la vida en común. Lo que realmente marca la diferencia es cómo se gestionan. Mientras algunos encienden más fuego con palabras duras, los escogidos aprenden a apagarlo con silencio prudente, esperando el momento adecuado para dialogar. Jesús nos dejó una enseñanza clara en Mateo 18, 15, 17. Ante un conflicto, el primer paso es hablar en privado con el hermano que ha fallado. No se trata de exponerlo ante todos, ni de publicar su error en redes sociales, sino de acercarse en discreción con un corazón dispuesto a restaurar. Este pasaje revela que la primera herramienta de la reconciliación no son las palabras públicas, sino el trato íntimo y reservado. El silencio desempeña un papel crucial en este proceso. Callar en medio de una discusión acalorada no es señal de debilidad, sino de dominio propio. Santiago 1,19 nos aconseja: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Guardar silencio permite que la ira se enfríe, que la mente procese con claridad y que el corazón esté más dispuesto a perdonar. Un ejercicio útil en el camino de la reconciliación es practicar lo que podríamos llamar el tiempo de silencio sagrado. Cuando una discusión escala y las emociones se desbordan, acordar un tiempo de pausa, quizás unos minutos, quizás unas horas, en el que cada parte guarda silencio, ora y reflexiona, puede ser la diferencia entre un conflicto que se convierte en herida permanente y uno que termina en restauración. Las familias pueden incluso establecer lo que se conoce como un pacto de comunicación sagrada, un acuerdo consciente de no hablar en medio de la ira, de esperar un tiempo de oración antes de retomar el diálogo y de invocar siempre la presencia de Dios en medio de las conversaciones difíciles. Este pacto transforma la dinámica familiar porque desplaza el protagonismo de la carne y coloca al Espíritu Santo en el centro. El silencio en la reconciliación también protege la dignidad del otro. No todo error debe convertirse en tema de burla o reproche constante. Cuando elegimos callar sobre la falta de nuestro cónyuge, de nuestros hijos o de nuestros padres, estamos cubriéndolos con amor, dándoles la oportunidad de corregirse sin cargar con la vergüenza pública. Así como Dios nos perdona y echa nuestros pecados al fondo del mar, Miqueas 7:19, también nosotros podemos elegir cubrir con silencio los errores de quienes amamos. Existen testimonios de matrimonios que estaban al borde del divorcio, pero que fueron restaurados porque uno de los cónyuges eligió callar los reproches y comenzar a interceder en oración. Ese silencio no fue indiferencia, sino intercesión silenciosa que abrió espacio
para que Dios actuara en el corazón del otro. Lo mismo ocurre en las relaciones entre padres e hijos. A veces callar un reproche y orar en secreto por el cambio de conducta resulta más eficaz que 1000 sermones. El contexto contemporáneo hace aún más urgente recuperar esta práctica. La cultura de la exposición empuja a muchos a convertir cada problema en un relato público. Se buscan consejos en foros abiertos, se comparten intimidades en grupos masivos, se ventilan conflictos en publicaciones que luego se viralizan, pero lejos de sanar, estas prácticas multiplican la herida y hacen casi imposible la reconciliación. El silencio, en cambio, abre una puerta a la intimidad, al respeto y a la restauración. El silencio también es un espacio donde Dios habla. Elías descubrió que el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 11, 12. De la misma manera, cuando callamos en medio del conflicto, creamos la posibilidad de escuchar esa voz suave que nos guía a perdonar, a pedir perdón, a tender un puente. Sin silencio, no hay espacio para ese susurro divino. Un recurso práctico que puede acompañar los procesos de reconciliación es la oración de cobertura. Antes de un diálogo importante en la familia, detenerse juntos o por separado a orar en silencio, pidiendo que el Espíritu Santo gobierne las palabras, puede cambiar radicalmente el rumbo de la conversación. Esta práctica recuerda a todos que la meta no es ganar la discusión, sino recuperar la unidad. Además, la reconciliación silenciosa no se limita a las palabras. A veces un gesto vale más que 1000 explicaciones. Preparar un café, dar un abrazo, ayudar en una tarea cotidiana, pueden comunicar perdón y amor sin necesidad de discursos. El silencio se convierte entonces en un lenguaje no verbal que restaura. En conclusión, el silencio en los asuntos familiares no es un vacío que ignora los problemas, sino una herramienta divina que los sana. Guardar silencio en el momento oportuno, cubrir las faltas en vez de exhibirlas, esperar antes de hablar, interceder en lugar de reprochar, todo eso forma parte del arte de la reconciliación que los escogidos están llamados a practicar. Así que si hoy enfrentas conflictos en tu hogar, recuerda, no todo se soluciona hablando más. A veces la clave es hablar menos, orar más, cubrir en silencio y esperar que Dios haga lo que nuestras palabras no pueden lograr. Porque el silencio, cuando se ofrece como sacrificio de amor, se convierte en un canal de sanidad. Una de las pruebas más delicadas en la vida de un escogido ocurre justo después de experimentar la primera victoria, ese logro que confirma que Dios está contigo, que su promesa es real, que tu fe no fue en vano. Sin embargo, es precisamente en ese momento de euforia donde el enemigo tiende trampas más sutiles. La tentación de proclamar el triunfo demasiado pronto, de anunciarlo sin reservas, de gritarlo al mundo entero, puede poner en riesgo lo que apenas empieza a consolidarse. La primera victoria es como una planta joven. Ha brotado con fuerza, pero sus raíces aún son superficiales. Si le exponemos demasiado al viento de la crítica, al sol ardiente de la envidia o a la tormenta de la oposición, puede marchitarse antes de alcanzar madurez. Por eso el silencio después de la victoria no es una negación del gozo, sino una estrategia espiritual de protección. La Escritura nos ofrece varios ejemplos que ilustran este principio. El rey Saúl, por ejemplo, recibió una unción genuina de parte de Samuel. No obstante, antes de consolidar su reinado, actuó con impaciencia y no supo esperar las instrucciones divinas, 1 Samuel 13 contra 8:14. Su falta de prudencia en los inicios lo condujo a perder la estabilidad de su reinado. En contraste, David, tras derrotar a Goliat, no corrió a proclamar su hazaña como si se tratara de una campaña personal de popularidad. Su victoria habló por sí misma y fue Dios quien lo exaltó en el tiempo justo.
José también nos enseña sobre el peligro de anticiparse. Cuando compartió sus sueños con sus hermanos, en los que veía que todos se inclinaban ante él, no entendió que estaba exponiendo un triunfo futuro antes de que fuera tiempo. Esa imprudencia lo llevó al rechazo, a la esclavitud y a la prisión. Aunque el plan de Dios se cumplió, la precipitación de José añadió un dolor innecesario a su proceso. Génesis 37. Este patrón se repite en la vida de muchos creyentes actuales. Tras obtener un nuevo empleo, superar una enfermedad o alcanzar un logro ministerial, sienten la urgencia de publicar al instante en redes sociales, de anunciarlo en cada conversación, de convertirlo en su carta de presentación. Sin embargo, esa exposición temprana puede abrir puertas a la envidia, al cuestionamiento o incluso ataques espirituales que buscan debilitar la bendición recién recibida. El Proverbio 21:5 nos advierte: los planes bien pensados llevan a la abundancia, los apresurados a la pobreza. La prisa por exhibir un logro puede ser tan dañina como la prisa por alcanzarlo. La sabiduría consiste en dejar que la victoria eche raíces en la intimidad antes de florecer en lo público. ¿Cómo entonces manejar correctamente la primera victoria? En primer lugar, con gratitud íntima. Antes de contarlo a los demás, cuéntaselo a Dios en oración. Dale gracias, reconoce que el triunfo viene de Él y entrégaselo nuevamente para que lo use conforme a su voluntad. En segundo lugar, con discreción. No todos deben enterarse de inmediato. Escoge con cuidado a quién compartes la noticia, asegurándote de que sean personas capaces de alegrarse sinceramente contigo. Y en tercer lugar, con paciencia. Permite que el logro se consolide, que dé frutos visibles, que se convierta en un testimonio sólido antes de exponerlo ampliamente. Un ejemplo contemporáneo puede ayudarnos. Pensemos en un emprendimiento recién iniciado. Si el fundador anuncia grandes éxitos desde la primera semana, pero aún no tiene bases financieras sólidas, corre el riesgo de atraer competencia desleal o expectativas irreales que luego no podrá cumplir. En cambio, si avanza con discreción, trabajando en silencio, llegará el momento en que el crecimiento será tan evidente que no necesitará anuncios ruidosos. Los frutos hablarán por sí solos. El silencio tras la primera victoria también nos protege del orgullo. Cuando proclamamos demasiado pronto, corremos el riesgo de creer que el triunfo nos pertenece a nosotros y no al Dios que nos lo concedió. La discreción, en cambio, nos mantiene en humildad, recordándonos que todo logro debe madurar bajo la sombra del Altísimo. Otro aspecto clave es reconocer que la primera victoria no es el final, sino el inicio de un proceso. Muchos atletas, por ejemplo, experimentan el síndrome del primer triunfo. Tras ganar una competencia inicial, se relajan, pierden disciplina y terminan siendo derrotados en etapas posteriores. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si nos conformamos con la primera bendición y dejamos de cultivar la fe, corremos el riesgo de estancarnos o retroceder. Por eso, los escogidos deben ver cada victoria como una semilla y no como una cosecha final. Una semilla que necesita cuidado, silencio, riego de oración, abono de disciplina. Solo así se transforma en un árbol capaz de dar fruto en abundancia. En la práctica, podemos seguir una lista sencilla después de una primera victoria. Acción de gracias en lo secreto, dedicar un tiempo especial de oración, reconociendo la mano de Dios, discernimiento en la confidencia, contar la victoria solo a quienes fortalecerán nuestra fe, consolidación en la disciplina, mantener la misma obediencia que permitió alcanzar el logro, sin caer en la complacencia, esperar el kairos, permitir que sea Dios quien determine cuándo y cómo el triunfo debe hacerse visible para impactar a otros. El silencio no significa negar la victoria, significa protegerla.
significa dar tiempo a que el enemigo se frustre al no encontrar grietas por donde atacar. Significa honrar a Dios al confiarle no solo la batalla, sino también la proclamación de la victoria. Querido lector, si hoy has recibido tu primera victoria, alégrate en el Señor, pero hazlo en silencio. No te apresures a mostrarla como un trofeo ante el mundo. Guárdala como un tesoro íntimo, fortalécela en oración, deja que se afiance y cuando llegue el tiempo de Dios, esa victoria no necesitará altavoces. Brillará por sí sola y será testimonio para muchos. Porque en el reino de Dios, los frutos más sólidos no son los que se anuncian al instante, sino los que maduran en lo secreto hasta que ningún viento ni tormenta pueda arrancarlos. Uno de los aprendizajes más transformadores para los escogidos es comprender que los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros. El hombre vive pendiente del reloj, de los plazos, de los calendarios que la sociedad impone. Pero el Señor se mueve en un compás diferente, el compás del Kairos, el tiempo oportuno y perfecto, que trasciende el Cronos, el tiempo cronológico y humano. Aceptar esta verdad es abrazar la paciencia como disciplina espiritual y confiar en que cada victoria, cada promesa y cada revelación florecerán en el momento exacto. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron a esperar. Abraham recibió la promesa de ser padre de multitudes, pero debió esperar décadas para ver a Isaac nacer. José soñó con autoridad y gobierno, pero pasaron años de pruebas antes de sentarse en el trono de Egipto. David fue ungido rey cuando aún era un pastor adolescente, pero solo tras largos procesos y persecuciones llegó al trono de Israel. Todos ellos experimentaron el retraso aparente, la espera que parece interminable, pero que en realidad era el tiempo de Dios preparando su carácter, su fe y su entorno para el cumplimiento perfecto. Comprender la diferencia entre Cronos y Kairos nos ayuda a no desesperar. El Cronos es lineal, los minutos y las horas pasan sin detenerse. El Kairos, en cambio, es el momento divino, cuando las piezas se encajan, cuando la tierra está lista, cuando la promesa madura. Vivir en Kairos significa soltar la ansiedad de tener todo ya y aprender a discernir las señales de Dios que anuncian que el tiempo se acerca. En la naturaleza, cada estación cumple una función. La semilla no brota en invierno, por mucho que la tierra lo desee, necesita la primavera. El fruto no madura en la flor, necesita el calor del verano. La cosecha no llega cuando queremos, sino cuando el ciclo se ha completado. Así también funcionan los planes de Dios en nuestra vida. No se trata de forzar la puerta antes de tiempo, sino de reconocer en qué estación estamos y actuar en consecuencia. La impaciencia, sin embargo, es una tentación constante. Vivimos en una cultura que idolatra lo instantáneo, comida rápida, información al segundo, gratificación inmediata. Pero el reino de Dios no funciona así. Lo eterno se edifica con paciencia. La prisa, en cambio, suele producir frutos inmaduros que no perduran. Un ministerio que se lanza antes de tiempo puede fracasar. Un proyecto familiar sin maduración puede romperse. Un llamado expuesto demasiado pronto puede ser ridiculizado. El enemigo se aprovecha de la impaciencia para sembrar frustración, desánimo y hasta incredulidad. La clave está en desarrollar el discernimiento para identificar cuándo es tiempo de callar y esperar y cuándo es tiempo de hablar y actuar. Eclesiastés 3 lo resume magistralmente. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este pasaje nos invita a vivir sincronizados con el ritmo divino, a no adelantarnos ni quedarnos atrás, sino a caminar en compás con el Espíritu. ¿Cómo discernir el Kairos de Dios? Existen señales espirituales que podemos observar. La primera es la confirmación en la palabra. Cuando un pasaje bíblico se repite, resuena en nuestro espíritu y confirma lo que Dios está diciendo. La segunda es la paz interior.
más allá de la lógica o de las circunstancias, sentimos la serenidad de que estamos en el camino correcto. La tercera es la afirmación comunitaria. Personas maduras en la fe, sin que nosotros lo pidamos, confirman lo que Dios ya ha dicho en secreto. Y la cuarta es la apertura de puertas. Cuando los recursos, las oportunidades y las circunstancias se alinean sin forzarlas, señal de que Dios está abriendo el camino. Un ejemplo de la importancia de esperar el Kairos lo encontramos en Jesús mismo durante su ministerio. Muchas veces la gente quiso apresurarlo, hacerlo rey o empujarlo a demostrar su poder. Pero él respondía: mi hora aún no ha llegado. Juan 2:4, 7:6. Incluso frente a la cruz Jesús reconoció: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. El Salvador del mundo, con todo poder en sus manos, se sometió al tiempo del Padre. Esa obediencia al calendario celestial aseguró nuestra redención. En la vida práctica, abrazar el tiempo de Dios requiere disciplina. Significa orar constantemente para no caer en la tentación de adelantarnos. Significa aceptar que el silencio y la espera no son pérdidas de tiempo, sino preparación. Significa confiar en que los retrasos divinos son en realidad protecciones divinas. Podemos usar la metáfora de un agricultor. Siembra la semilla y luego espera. No desentierra la planta cada día para ver si crece. Confía en el proceso oculto bajo la tierra. Lo mismo ocurre con nuestras promesas. Sembramos en fe, regamos con oración, protegemos con silencio y esperamos en confianza. Llega el día en que brotan con fuerza y entonces todos reconocen que fue Dios quien lo hizo posible. La política internacional también nos recuerda el valor del tiempo estratégico. Ninguna nación anuncia sus planes militares o diplomáticos antes de que sea el momento indicado. La discreción y el tiempo son armas tan poderosas como las propias fuerzas. Si los gobiernos humanos entienden esta verdad, ¿cuánto más los escogidos debemos comprender que el éxito en el reino depende de caminar al ritmo de Dios y no al de nuestra impaciencia? Querido lector, si hoy sientes que tu promesa tarda, no desesperes. Puede ser que estés en invierno y aún no veas brotes, pero la primavera llegará. Puede ser que tu fruto esté verde, pero el verano lo madurará. Confía en que el Dios que sembró la semilla también la llevará a cosecha en su momento perfecto. Mientras tanto, guarda silencio, mantén la fe, sigue cultivando tu relación con Él, porque cuando llegue el Kairos, nada ni nadie puede detenerlo. Y cuando llegue tu hora en Dios, todo lo que parecía detenido florecerá de golpe. El retraso no significa negación, significa preparación. Aprende a esperar y verás que lo que Dios hace en su tiempo es infinitamente mejor que lo que hubieras logrado en el tuyo. Si hay un terreno en el que el enemigo busca constantemente minar la confianza de los escogidos, ese terreno son las finanzas. El dinero, aunque no es malo en sí mismo, se convierte en una herramienta sensible, revela dónde está nuestro corazón, refleja nuestras prioridades y expone muchas veces nuestras vulnerabilidades. Y precisamente porque toca aspectos tan íntimos, el adversario lo utiliza como un blanco preferido de ataque. En el mundo actual, las redes sociales han potenciado aún más este riesgo. Basta con dar un vistazo para ver cómo la gente publica fotografías de viajes, adquisiciones materiales, ascensos laborales o cualquier muestra de prosperidad. Lo que a simple vista parece inocente, en realidad puede abrir la puerta a la envidia, la comparación malsana y la codicia, no solo de personas cercanas, sino también de fuerzas espirituales que aprovechan la imprudencia. La ostentación es en la práctica una invitación a la batalla. La palabra nos ofrece advertencias claras. Proverbios 13:11 enseña: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Este versículo nos recuerda
que la verdadera prosperidad no se construye en la prisa ni en la ostentación, sino en la constancia, el trabajo fiel y la bendición de Dios. De poco sirve presumir riquezas obtenidas sin raíz sólida, terminan desvaneciéndose como humo. El caso del rey Ezequías es un ejemplo contundente. Después de haber sido sanado milagrosamente por Dios, recibió la visita de emisarios de Babilonia. En su orgullo les mostró todos los tesoros de su reino: plata, oro, especias, armas, todo lo que poseía. 2 Reyes 20, 12, 19. Creía estar impresionándolos, pero lo que en realidad hizo fue entregar un mapa detallado de sus recursos. Tiempo después, Babilonia regresó no como invitado, sino como conquistador, llevándose todo lo que Ezequías había exhibido. Su error fue convertir la bendición en espectáculo. La lección es clara: lo que presumimos puede convertirse en vulnerabilidad. El enemigo conoce la fragilidad del corazón humano en relación con el dinero. Jesús mismo nos advirtió: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. El problema no es tener, sino confiar en lo que tenemos y exhibirlo como fuente de identidad. Cuando mostramos nuestras finanzas como un trofeo, revelamos dónde está nuestro corazón. Y esa revelación es suficiente para que el enemigo intente atacar. Los escogidos, en cambio, están llamados a una relación diferente con sus finanzas, no de ostentación, sino de administración sabia y discreta, no de orgullo, sino de gratitud silenciosa. El mismo Jesús nos invitó a dar limosna en secreto, de modo que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Mateo 6, 3 hasta 4. Este principio no se limita a la caridad, sino a toda la administración de los recursos. La discreción es señal de confianza en Dios más que de necesidad de validación humana. En términos prácticos, esto implica varias cosas. Primero, evitar la exposición innecesaria. No todo ascenso laboral o compra material debe convertirse en noticia pública. Segundo, cultivar la generosidad silenciosa, bendecir a otros sin buscar aplausos, sembrar en la obra de Dios sin necesidad de reconocimiento. Y tercero, mantener la dependencia en el proveedor y no en la provisión. Recordar que el dinero va y viene, pero el Señor que nos sustenta permanece fiel. El ámbito financiero también está ligado a la humildad. Muchos en el mundo caen en la trampa de medir su valor por el tamaño de su cuenta bancaria o por los lujos que pueden mostrar. Pero los escogidos saben que su identidad está en Cristo, no en lo que poseen. Mejor ser reconocidos por la fe, el carácter y la integridad, que por un estilo de vida ostentoso que puede desmoronarse en cualquier momento. La psicología moderna confirma lo que la Biblia ya enseñaba. Cuanto más exhibimos nuestras posesiones, más vulnerables nos volvemos a la insatisfacción. Al mostrar constantemente lo que tenemos, abrimos la puerta a la comparación, y la comparación es la madre de la frustración. El enemigo aprovecha ese terreno para sembrar codicia, orgullo o envidia. La discreción, en cambio, nos preserva en la paz de saber que no necesitamos demostrar nada a nadie. Un principio sabio que podemos practicar es el de la riqueza invisible. Esto significa que la verdadera prosperidad no siempre se ve a simple vista. Puede ser un corazón en paz, un matrimonio sólido, hijos firmes en la fe, salud física y espiritual y sobre todo la seguridad eterna en Cristo. Estas son riquezas que ningún ladrón puede robar y que ninguna crisis económica puede devaluar. Por supuesto, esto no significa descuidar el área financiera. Dios nos llama a ser buenos administradores, a planificar con prudencia, a evitar las deudas innecesarias, a ahorrar con sabiduría y a sembrar generosamente en su reino. Pero todo esto debe hacerse en un marco de discreción.
El enemigo no puede atacar lo que no conoce. Al mantener nuestras finanzas bajo la cobertura del silencio y la oración, cerramos una de las puertas favoritas del adversario. En la vida cotidiana, esto se traduce en decisiones concretas: no presumir salarios ni posesiones, evitar conversaciones imprudentes sobre el dinero, mantener un estilo de vida sobrio aun cuando Dios nos bendiga con abundancia. El apóstol Pablo nos da la clave en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La madurez espiritual consiste en aprender a manejar tanto la escasez como la abundancia con la misma confianza en Dios. Querido lector, si Dios te ha bendecido financieramente, guarda silencio y gratitud. No conviertas tus tesoros en espectáculo, porque lo que se presume se debilita, pero lo que se administra con discreción se multiplica. Si estás en necesidad, guarda silencio también, no para negar tu situación, sino para entregarla en oración a aquel que provee. El Señor sabe de qué tienes necesidad antes que se lo pidas. Mateo 6:8. Recuerda, las finanzas son un campo de batalla espiritual. El enemigo las usa para tentar, dividir, inflar el orgullo o sembrar desesperanza. Pero cuando practicamos la discreción, la generosidad y la dependencia en Dios, transformamos ese campo de batalla en un terreno fértil para la bendición. Que tu riqueza se mida no por lo que muestras, sino por lo que siembras en secreto, porque lo que se siembra en lo oculto, Dios lo recompensa en público. Hemos visto que la ostentación de las finanzas abre puertas al enemigo y debilita los logros alcanzados. Pero no basta con evitar presumir. El paso siguiente es aprender a administrar con sabiduría y a practicar una generosidad silenciosa. Porque la verdadera riqueza de los escogidos no está en los bienes materiales, sino en la manera en que administran lo que Dios pone en sus manos y en cómo lo convierten en bendición para otros. El Señor Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:19-20: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La enseñanza es contundente. Los bienes terrenales son frágiles, temporales y vulnerables. En cambio, las obras de generosidad, la obediencia y la fidelidad son tesoros eternos que nunca se pierden. La administración bíblica no consiste en acumular sin propósito, sino en ser mayordomos de lo que pertenece a Dios. El Salmo 24:1 nos recuerda que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que tenemos, sea mucho o poco, es un préstamo divino para que lo utilicemos conforme a su voluntad. Y la forma en que usamos nuestro dinero revela si realmente confiamos en él o si todavía dependemos de la apariencia. Un principio práctico que ayuda a ordenar la vida financiera es el de los 4 sobres o áreas básicas: necesidades, ahorro, inversión y generosidad. Este método, aunque sencillo, refleja la sabiduría bíblica de Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Administrar con disciplina evita tanto la avaricia como el despilfarro. Necesidades: cubrir de manera responsable lo básico para la vida diaria: alimentación, vivienda, salud, educación. Aquí no se trata de lujo, sino de dignidad y equilibrio. Ahorro: apartar parte de los ingresos para el futuro, recordando la enseñanza de José en Egipto, que almacenó durante los años de abundancia para sobrevivir en los de escasez. Génesis 41. Inversión: poner a trabajar los recursos de manera sabia, multiplicándolos para generar estabilidad a largo plazo. Jesús mismo, en la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30,
Elogió a los siervos que supieron multiplicar lo recibido. Generosidad, destinar una parte a dar, sembrar en la obra de Dios y bendecir a los necesitados. Proverbios 11:25 afirma: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La clave está en mantener un equilibrio entre estas áreas, entendiendo que ninguna excluye a la otra. La generosidad no debe practicarse solo cuando sobra, sino como parte esencial de la administración. Dar en silencio, sin esperar reconocimiento, abre las ventanas de los cielos, Malaquías 3:10, y nos libra de la esclavitud de la avaricia. La generosidad silenciosa tiene un poder espiritual incalculable. Jesús advirtió que cuando damos para ser vistos por los hombres, ya recibimos nuestra recompensa, Mateo 6:1-4, pero cuando damos en lo secreto, el Padre que ve en lo secreto nos recompensa en público. Este principio nos enseña que no todo acto de bendición debe ser publicado. Muchos de los frutos más poderosos surgen de las semillas que se plantan lejos de los reflectores. El mundo actual vive obsesionado con la filantropía mediática, grandes donaciones que aparecen en titulares, ayudas humanitarias acompañadas de ruedas de prensa, gestos solidarios convertidos en campañas publicitarias, pero en el reino de Dios, lo que realmente impacta no es la cantidad ni la visibilidad, sino la intención del corazón. La viuda pobre que echó 2 monedas en el templo, Marcos 12:40 y 1:44, dio más que todos porque su ofrenda era total y sincera. Ese acto humilde, invisible para la multitud, fue celebrado por Jesús como un modelo eterno. Además, la administración y la generosidad también son un escudo contra el consumismo que domina nuestra era. Vivimos en sociedades que nos bombardean con mensajes de compra constante, como si el valor de la vida se midiera por lo que poseemos. Practicar la sobriedad y la disciplina financiera es un acto de resistencia espiritual. Es decirle al sistema: mi identidad no depende de lo que compro, sino de quién soy en Cristo. La historia nos da ejemplos claros de lo que ocurre cuando la administración y la generosidad son ignoradas. Imperios enteros cayeron por la corrupción financiera, familias enteras se destruyeron por disputas económicas, ministerios se debilitaron por el mal manejo de fondos. El enemigo sabe que una persona con deudas, esclava del consumo o atrapada en la avaricia, es más vulnerable a sus ataques. Por eso, aprender a manejar el dinero con sabiduría es también un acto de guerra espiritual. Podemos ver una analogía en la política internacional. Las naciones más fuertes no siempre son las más ricas en recursos, sino las que saben administrarlos con inteligencia, evitar despilfarros y mantener reservas estratégicas. De igual manera, los escogidos no siempre tendrán abundancia material, pero si saben administrar lo poco o lo mucho que tienen, se convierten en canales de bendición que nunca se secan. El secreto es entender que la verdadera prosperidad no está en acumular, sino en compartir. No está en la cantidad de posesiones, sino en la calidad de vida que esas posesiones permiten construir para la gloria de Dios. No está en exhibir riquezas, sino en usarlas discretamente para edificar el reino. Querido lector, administra con sabiduría lo que tienes hoy. No importa si es poco o mucho, lo importante es que lo manejes con la conciencia de que todo proviene de Dios y todo vuelve a Él. Sé generoso, pero en silencio. Sé disciplinado, pero con alegría. Y recuerda siempre, la riqueza más grande no está en tu cuenta bancaria, sino en tu corazón lleno de fe, tu carácter íntegro y tu relación con el Padre. Cuando tus manos sean canales de bendición, tu vida se convertirá en un testimonio viviente de que Dios multiplica lo que se administra bien y recompensa lo que se da en secreto. Esa es la verdadera prosperidad, invisible para el mundo, eterna para el reino. Hay momentos en la vida de un escogido que no pueden compararse con nada de este mundo. Son esos instantes donde el cielo toca la tierra, donde el velo entre lo visible y lo invisible parece desaparecer, donde Dios
revela misterios, envía visiones, concede sueños o permite encuentros sobrenaturales. Estos momentos son tesoros de incalculable valor espiritual, pero precisamente por su grandeza requieren cuidado extremo. No todo lo que recibimos en lo secreto está destinado a ser contado de inmediato. Algunos encuentros espirituales son regalos privados, reservados entre el alma y Dios, que deben permanecer ocultos hasta que el mismo Señor determine otra cosa. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran este principio. El apóstol Pablo relató que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es dado expresar. 2 Corintios 12:4. Aún siendo un apóstol con autoridad, entendió que no podía revelar todo lo que había experimentado. Su silencio fue obediencia, no cobardía. De igual manera, el apóstol Juan en Apocalipsis 10 escuchó los truenos que hablaban, y cuando se disponía a escribir lo que había oído, Dios le ordenó: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esto nos muestra que incluso las revelaciones auténticas pueden estar reservadas solo para quien las recibe. La figura de María, madre de Jesús, vuelve a inspirarnos aquí. Al recibir el anuncio del ángel y más tarde al escuchar las palabras sobre su hijo en el templo, ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Carcá, Lucas 2:19, 2:51. No salió corriendo a contar cada detalle. Eligió incubar la revelación en silencio, dejando que madurara en la intimidad de su fe. Este gesto nos enseña que hay palabras que son demasiado preciosas para compartirlas en medio de la multitud. ¿Por qué es tan importante guardar silencio respecto a los encuentros espirituales? Primero, porque no todos están preparados para comprenderlos. Si compartimos una visión profunda con alguien que carece de discernimiento, corremos el riesgo de que se burle, la malinterprete o incluso la ataque. Segundo, porque el enemigo puede usar lo que revelamos para intentar sabotearlo. Y tercero, porque a veces Dios utiliza esos momentos para tratar directamente con nosotros, no para ser divulgados. El error común de muchos creyentes es confundir la emoción con la autorización. Al recibir un sueño impactante o una palabra profética, sienten la urgencia de contarlo inmediatamente buscando validación o atención. Pero esa prisa puede diluir el impacto de la revelación, porque se comparte antes de que el Espíritu Santo haya terminado de trabajarla en nuestro interior. Un encuentro espiritual es como una semilla. Necesita estar enterrada en la tierra del corazón por un tiempo, absorbiendo nutrientes antes de salir a la luz. La práctica de un diario espiritual es un recurso poderoso en este proceso. Al escribir lo que hemos visto o sentido en la presencia de Dios, lo preservamos sin necesidad de exponerlo prematuramente. Allí, en esas páginas privadas, podemos regresar una y otra vez, observar cómo Dios confirma lo que reveló y descubrir patrones que fortalecen nuestra fe. Ese cuaderno se convierte en un santuario personal, un testimonio íntimo que guarda secretos entre tú y el Padre. Otro principio esencial es la prueba de las Escrituras. Todo encuentro espiritual, por extraordinario que parezca, debe ser evaluado a la luz de la palabra de Dios. Si lo que hemos visto o escuchado contradice la Biblia, no proviene del Señor. Esta verificación nos protege de engaños y nos ayuda a discernir si lo recibido es para compartir o para guardar. La historia cristiana está llena de hombres y mujeres que aprendieron a guardar silencio respecto a sus visiones hasta el momento indicado. Muchos de los grandes místicos y reformadores pasaron años incubando experiencias profundas en secreto, sin publicarlas, hasta que el Espíritu confirmó que era tiempo. Esa prudencia permitió que sus revelaciones fueran recibidas con mayor madurez y fruto. En contraste, también abundan ejemplos de revelaciones compartidas con ligereza que terminaron en confusión, división o descrédito. El enemigo se aprovecha de la imprudencia para sembrar dudas
sobre la autenticidad de las experiencias espirituales. Por eso, la discreción no solo protege al individuo, sino también al testimonio de la iglesia. Es importante aclarar que guardar silencio no significa enterrar para siempre lo que Dios nos muestra. En muchos casos llegará el día en que el Señor nos pedirá que hablemos, que testifiquemos, que compartamos para edificar a otros. Pero cuando ese día llegue, el testimonio ya no será una semilla frágil, sino un fruto maduro imposible de negar. Un ejemplo contemporáneo lo vemos en creyentes que, tras años de oración y espera, comparten visiones que se cumplen con exactitud sorprendente. Ese cumplimiento valida la revelación y edifica la fe de muchos. En cambio, quienes hablan demasiado pronto suelen enfrentarse a la frustración de no ver sus palabras cumplidas, dañando así la confianza en el mover espiritual. Querido lector, si has tenido un encuentro espiritual, un sueño, una visión, una palabra en lo íntimo, no te apresures a compartirlo. Escríbelo, ora sobre ello. Busca confirmación en la palabra y espera el kairos de Dios. El silencio no resta poder. Al contrario, lo multiplica porque preserva la pureza de la experiencia hasta que esté lista para dar fruto. Recuerda que los secretos reservados son parte del trato personal de Dios contigo. Son señales de su cercanía, recordatorios de que Él habla a sus escogidos en la intimidad. No los desperdicies en conversaciones triviales, ni los conviertas en espectáculo. Guárdalos como joyas preciosas en el cofre de tu corazón, porque en el momento indicado brillarán con más fuerza de la que imaginas. Si en la parte anterior hablamos de encuentros espirituales que deben ser guardados en secreto, ahora corresponde profundizar en una dimensión inseparable, el discernimiento espiritual, porque no todo lo que parece venir de Dios proviene de Él. El enemigo es astuto y sabe disfrazar sus engaños de luz. Por eso el apóstol Juan nos advierte con claridad: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4. 1. El discernimiento es entonces un escudo imprescindible para proteger el corazón de los escogidos. La experiencia nos muestra que cuando alguien recibe un sueño, una visión o una revelación, suele sentir emoción intensa y deseo de compartirla. Sin embargo, no toda experiencia espiritual es auténtica. Algunas son producto de la imaginación, otras son distorsiones del subconsciente y otras pueden tener origen en el enemigo. El discernimiento consiste en aplicar filtros espirituales y bíblicos que nos permitan identificar la fuente real de lo recibido. ¿Cuáles son esos filtros? El primero y más importante es la palabra de Dios. Nada que contradiga las Escrituras puede provenir del Espíritu Santo. Si un sueño incita al pecado, si una visión contradice los mandamientos o si una revelación propone algo contrario al carácter de Cristo, debemos rechazarla de inmediato. El Espíritu de Dios nunca se desdice ni se contradice. El segundo filtro es la centralidad de Cristo. Todo lo que viene de Dios glorifica al Hijo. Si una experiencia espiritual pone al individuo en el centro, alimenta el ego o busca la exaltación personal, no es del Espíritu Santo. Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 12, 3. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La autenticidad se reconoce porque la revelación nos lleva a amar, honrar y obedecer más a Cristo. El tercer filtro son los frutos espirituales. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Una revelación genuina produce paz, gozo, humildad, obediencia y mayor amor a Dios. En cambio, las experiencias falsas generan confusión, orgullo, temor excesivo o división. Si lo recibido no produce fruto santo, debemos cuestionarlo.
El cuarto filtro es la confirmación comunitaria. La vida cristiana no es individualista, formamos parte del cuerpo de Cristo. Cuando recibimos algo que creemos que viene de Dios, podemos presentarlo con humildad a líderes o hermanos maduros para pedir discernimiento. El consejo piadoso y la oración en comunidad nos ayudan a no caer en la trampa de confundir nuestras emociones con la voz de Dios. Además de estos filtros, hay prácticas que fortalecen nuestra capacidad de discernir. Una de ellas es el ayuno, que nos sensibiliza a la voz del Espíritu. Otra es la oración constante, que nos mantiene conectados al corazón de Dios. También es fundamental la obediencia diaria. Cuanto más obedecemos en lo pequeño, más claridad tendremos en lo grande. El discernimiento también requiere silencio. Muchas veces, en lugar de correr a hablar de lo que hemos recibido, debemos callar y observar qué efectos produce en nuestro interior con el paso del tiempo. Una revelación verdadera resiste la prueba de la espera. Las emociones pasajeras, en cambio, se desvanecen. La historia bíblica nos da ejemplos claros. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas abundaban y el pueblo debía aprender a distinguirlos de los verdaderos. Jeremías 23 denuncia a los que hablaban visión de su propio corazón y no palabra del Señor. En contraste, los verdaderos profetas solían ser rechazados porque sus mensajes confrontaban el pecado. El discernimiento era vital para no dejarse seducir por palabras agradables pero falsas. En el Nuevo Testamento, Pablo también exhortó a las iglesias a ejercer discernimiento. A los tesalonicenses les dijo: examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Esto nos enseña que no debemos rechazar de plano las experiencias espirituales, pero tampoco aceptarlas ciegamente. La postura correcta es examinarlas a la luz de los filtros mencionados. En la práctica contemporánea, esto significa tener cuidado con el exceso de experiencias místicas que circulan sin fundamento bíblico. En Internet y en muchos círculos religiosos surgen profecías y visiones que más parecen estrategias humanas de manipulación que revelaciones divinas. Los escogidos deben mantenerse firmes, probando los espíritus, sin dejarse arrastrar por la fascinación del sensacionalismo espiritual. Un recurso útil es la oración de discernimiento, que podría formularse así: Señor, si lo que he visto o escuchado viene de ti, confírmalo con tu palabra, con tu paz y con frutos santos. Si no proviene de ti, apágalo de mi corazón y no permitas que me desvíe. Líbrame de los engaños del enemigo y enséñame a caminar en tu verdad. Orar de esta manera nos ayuda a mantener una actitud humilde, reconociendo que no somos infalibles y que necesitamos la guía del Espíritu Santo. El discernimiento no solo protege de errores, también fortalece la fe. Cuando confirmamos que una revelación realmente viene de Dios, nuestra confianza crece y nuestro testimonio se vuelve más poderoso. Entonces, y solo entonces, podemos compartir con otros lo que el Señor ha mostrado, sabiendo que lo hacemos en su tiempo y con su respaldo. Querido lector, recuerda que el discernimiento no es desconfianza patológica, sino sabiduría espiritual. No todo lo que brilla es oro y no toda experiencia sobrenatural viene de Dios. Por eso, guarda silencio, ora, examina, prueba los espíritus y espera en el Señor. Él nunca se contradice y siempre confirma lo que viene de su mano. Caminar en discernimiento es caminar en seguridad. Es proteger el tesoro de tu fe de la contaminación del error. Es asegurarte de que lo profundo que recibes en tu espíritu es realmente un regalo divino y no un engaño. Y sobre todo es vivir con la certeza de que el Espíritu Santo es quien guía, enseña y guarda a los escogidos de toda confusión. Vivimos en una época donde el silencio
ya no solo se mide por lo que decimos en voz alta, sino también por lo que compartimos en línea. Los escogidos de Dios enfrentan un desafío único en el siglo XXI: aprender a guardar secretos en la era de la hiperconexión. Cada publicación, cada foto, cada comentario deja huellas digitales que se convierten en materia prima para algoritmos que observan, analizan y predicen. En este contexto, la discreción digital no es solo un acto de prudencia, es una forma de santidad. Las redes sociales se han convertido en un escenario global donde la vida privada se exhibe sin filtros. Planes futuros, problemas familiares, logros iniciales, finanzas y hasta experiencias espirituales se convierten en contenido viral. Pero lo que para el mundo es entretenimiento, para el enemigo es información estratégica. Cada dato que entregamos voluntariamente puede ser usado en nuestra contra, debilitando nuestro testimonio y exponiéndonos a ataques innecesarios. El apóstol Pablo exhorta en Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Caminar como sabios en el ámbito digital significa practicar lo que podríamos llamar una OPSEC espiritual, seguridad operativa del creyente. Así como un ejército no revela sus movimientos estratégicos a través de mensajes abiertos, así también los hijos de Dios deben cuidar qué, cuándo y cómo comunican lo que viven. Esta disciplina digital se apoya en 3 principios clave: minimizar, retrasar y filtrar. Minimizar, no todo debe ser publicado. El enemigo no puede atacar lo que no conoce. Guardar silencio en línea es tan importante como callar en persona. Aprender a vivir sin la necesidad constante de exhibición es una victoria espiritual contra la vanidad. Retrasar. Incluso cuando compartimos algo legítimo, podemos hacerlo en el tiempo correcto. No es lo mismo anunciar un proyecto cuando apenas es un borrador que comunicarlo después de que ha sido consolidado. Retrasar la información le quita poder a la curiosidad malsana y protege lo que aún es frágil. Filtrar. Antes de publicar cualquier cosa, debemos preguntarnos: ¿honra esto a Dios? ¿Es necesario? ¿Puede exponernos innecesariamente? ¿Bendice a alguien más? ¿O solo alimenta el ego? Este filtro espiritual se convierte en un guardián que nos evita problemas futuros. En la práctica, esto puede expresarse en hábitos concretos. Una de ellas es practicar ayunos digitales, tiempos determinados para desconectarse de redes, evaluar el corazón y recuperar el silencio interior. Otra es la regla de las 24 horas. Cuando sentimos la urgencia de publicar algo, esperar un día completo antes de hacerlo, si al cabo de ese tiempo sigue siendo importante, adelante; si no, hemos evitado una exposición innecesaria. Los peligros de la sobreexposición digital no son solo espirituales, también prácticos. La delincuencia organizada se nutre de la información que las personas comparten: horarios de viaje, adquisiciones materiales, rutinas diarias. Muchos delitos pudieron evitarse con un poco de silencio en línea. Lo mismo sucede en la esfera espiritual. Satanás aprovecha cada dato que descuidamos. Por eso Jesús enseñó en Mateo 10:16: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En la geopolítica contemporánea, la información es más valiosa que el oro. Las guerras modernas no solo se libran con armas, sino con datos. Los algoritmos que mueven redes sociales saben más de nosotros que nuestras propias familias. Este panorama debe llevarnos a una conclusión espiritual. Guardar silencio digital es también guardar nuestro destino. Lo que publicamos se convierte en munición para quienes desean destruirnos. Lo que reservamos en secreto permanece bajo la cobertura de Dios. La disciplina digital también nos invita a revisar nuestra motivación. ¿Por qué publicamos tanto? ¿Buscamos aprobación, validación, aplausos?
El corazón humano anhela ser visto y reconocido, pero ese anhelo puede convertirse en un ídolo. Cuando caemos en la necesidad de mostrarlo todo, perdemos de vista que la aprobación que realmente importa es la de nuestro Padre Celestial. En cambio, cuando cultivamos el silencio en línea, aprendemos a ser felices con el reconocimiento secreto de Dios. Esto no significa vivir escondidos o negar las herramientas tecnológicas. Al contrario, significa usarlas con sabiduría. Así como Jesús aconsejó que la lámpara no se ponga debajo del almud, sino en alto para alumbrar, Mateo 5:15, también podemos usar las plataformas digitales para testificar, edificar y anunciar el Evangelio. Pero debemos hacerlo con equilibrio, distinguiendo entre lo que edifica y lo que expone innecesariamente. Un ejemplo práctico. En lugar de publicar fotos de nuestras finanzas o logros personales, podemos compartir testimonios de la fidelidad de Dios, siempre cuidando los detalles sensibles. En vez de exponer problemas familiares, podemos ofrecer principios bíblicos que ayuden a otros sin necesidad de desnudar nuestra intimidad. En lugar de difundir cada proyecto antes de tiempo, podemos dar testimonio de lo que Dios ya ha consolidado. Así usamos la luz sin sacrificar la discreción. Querido lector, la disciplina digital es un desafío moderno que requiere valentía espiritual. No dejes que el algoritmo decida por ti qué compartir. Deja que el Espíritu Santo sea tu filtro. Aprende a callar en línea tanto como en persona. Recuerda que cada publicación puede ser un arma a favor o en contra del reino. En un mundo que vive esclavizado por la necesidad de ser visto, los escogidos se distinguen por vivir bajo la mirada del único que realmente importa, Dios. Guarda silencio digital, protege tus secretos y permite que tus frutos hablen más fuerte que tus publicaciones. Porque al final lo que permanece no son los likes, sino la huella eterna que deja una vida vivida con prudencia, discreción y fidelidad. A lo largo de la historia, los imperios y las naciones han entendido una verdad que los escogidos de Dios a menudo olvidan: la información es poder. En la política internacional, revelar demasiado pronto una estrategia militar, un tratado comercial o un plan diplomático puede significar la derrota antes de que la batalla comience. Por eso los gobiernos invierten enormes recursos en inteligencia, contrainteligencia y protocolos de confidencialidad. Si las naciones terrenales protegen sus secretos con tanto celo, ¿cuánto más los hijos del reino debemos aprender a guardar silencio respecto a lo que Dios deposita en nosotros? En la guerra, la discreción es tan importante como las armas. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los aliados desarrollaron operaciones enteras basadas en la desinformación, como la famosa Operación Mincemeat, donde documentos falsos desviaron al ejército alemán de los planes reales de invasión. El éxito no dependió de la fuerza militar, sino de la capacidad de ocultar la verdad hasta el momento oportuno. Esta lección, trasladada a la vida espiritual, nos recuerda que el enemigo no necesita conocer nuestros planes. Basta con que sospeche de ellos para intentar sabotearlos. Lo mismo ocurre en el ámbito económico. Las naciones no anuncian públicamente sus reservas de oro ni los detalles de sus estrategias financieras, porque saben que hacerlo atraería la atención de competidores y enemigos. En cambio, trabajan en silencio, consolidan alianzas discretas y solo revelan lo que ya está asegurado. El rey Ezequías falló precisamente en esto cuando mostró todos los tesoros de su casa a los emisarios de Babilonia, 2 Reyes 20, 12, 19. Lo que él consideró un gesto de hospitalidad fue en realidad un error estratégico que expuso las riquezas del reino y preparó el terreno para el saqueo futuro. En el mundo moderno, las guerras ya no se libran únicamente con armas, sino con información. Los ciberataques, el espionaje digital y las campañas de desinformación se han convertido en las herramientas favoritas de los poderosos. Una base de datos filtrada
puede ser más dañina que una bomba. Esta realidad nos enseña algo vital. La vulnerabilidad surge cuando hablamos más de la cuenta o cuando descuidamos lo que debería permanecer en secreto. Aplicado a la vida del creyente significa que cada palabra imprudente puede convertirse en un mapa para el enemigo. Cuando contamos sin discernimiento nuestros planes, nuestras victorias tempranas o nuestras luchas internas, le damos al adversario coordenadas exactas para atacarnos. Así como una nación protege sus códigos y comunicaciones, los escogidos deben proteger sus palabras y revelaciones. La Escritura lo confirma. Jesús mismo enseñó que el reino de los cielos es como una semilla que crece en secreto. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Marcos 4, 26, 27. La semilla no grita su crecimiento, simplemente crece en lo oculto hasta que llega el momento de la cosecha. Esa es la estrategia divina, el crecimiento silencioso, invisible para el enemigo, hasta que es demasiado tarde para detenerlo. También podemos pensar en Nehemías, que al llegar a Jerusalén para reconstruir los muros, no reveló de inmediato sus planes. Primero inspeccionó la ciudad de noche sin que nadie supiera lo que Dios había puesto en su corazón. Nehemías 2, 12, 16. Solo cuando el plan estuvo claro y fortalecido, lo compartió con el pueblo. Su discreción frustró los intentos de sus enemigos de detener la obra. Los escogidos deben imitar esta sabiduría estratégica. No todo debe ser dicho, no todo debe ser compartido, no todo debe ser publicado. Hay tiempos de silencio en los que el Espíritu Santo trabaja como un general que diseña la victoria en secreto. Nuestra tarea es obedecer, guardar y esperar. Imaginemos a un ejército que anuncia públicamente la hora y el lugar de su ataque. Sería un suicidio. Del mismo modo, anunciar prematuramente nuestras promesas, proyectos o bendiciones es darle al enemigo la información que necesita para atacarnos. La prudencia, en cambio, nos protege. Querido lector, piensa en tu vida como en un reino bajo el cuidado del Rey Celestial. Cada palabra que pronuncias puede ser como una puerta que abres o cierras. Si eres imprudente, el enemigo encontrará entradas. Si eres sabio, mantendrás tus murallas firmes. La discreción es tu sistema de defensa. El silencio es tu contrainteligencia. La oración es tu código secreto con el cielo. Recuerda, las naciones que perdieron guerras no siempre fueron derrotadas por falta de recursos, sino por falta de estrategia. En la vida espiritual sucede igual. No pierdas batallas por revelar demasiado pronto lo que Dios aún está gestando. Aprende de la historia, aprende de la Escritura y adopta el silencio como parte de tu estrategia de victoria. El reino de Dios avanza en dos dimensiones, lo que se ve y lo que no se ve. Y muchas veces lo más poderoso ocurre en lo oculto. Así como los gobiernos saben que revelar ciertos secretos puede poner en riesgo la seguridad nacional, los escogidos deben saber que revelar ciertas palabras puede poner en riesgo su destino espiritual. Por eso, guarda silencio, no por miedo, sino por estrategia, no por vergüenza, sino por obediencia, no por cobardía, sino porque entiendes que el que guarda sus secretos con Dios asegura su victoria frente al enemigo. Hasta aquí hemos recorrido distintos ámbitos donde el silencio es protección, los planes, la familia, las primeras victorias, las finanzas y las experiencias espirituales. Ahora necesitamos dar un paso más, diseñar una estrategia práctica que combine silencio, oración y disciplina, de modo que no solo resistamos los ataques del enemigo, sino que también avancemos con firmeza. Los escogidos no están llamados únicamente a defenderse, sino también a contraatacar con armas espirituales. Una de las más poderosas es la oración organizada y perseverante.
El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en ese mismo pasaje nos instruye a tomar la armadura de Dios, verdad, justicia, fe, salvación, la palabra y la oración. Si un ejército terrenal diseña planes de defensa y ofensiva, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros en la guerra espiritual? Para ello proponemos un protocolo de 21 días, inspirado en la práctica bíblica de Daniel, quien oró 3 semanas completas buscando entendimiento y revelación. Daniel 10 contra 2 hasta 3. Durante ese periodo, aunque enfrentó oposición espiritual, la respuesta llegó porque se mantuvo firme. Así también nosotros podemos establecer un ciclo de oración estratégica que combine silencio prudente, proclamación en el momento adecuado y acciones concretas de fe. Fase 1, días 1, 7 silencio y entrega. La primera semana está dedicada a callar y soltar. Es un tiempo para examinar qué palabras de más hemos dicho, qué secretos hemos revelado sin prudencia y qué puertas hemos abierto al enemigo. Durante estos días, la oración principal es de confesión. Señor, perdona cada palabra imprudente, cada secreto expuesto fuera de tiempo. Cierra con tu mano las puertas que yo mismo abrí y enséñame a hablar solo lo que edifica. Además, es el momento de practicar pequeños ejercicios de silencio, limitar las publicaciones en redes, abstenerse de participar en conversaciones vacías, aprender a escuchar más que hablar. Así se entrena el corazón para la disciplina. Fase 2, días 8, 14, construcción y fortaleza. En la segunda semana, la oración se centra en fortalecer las áreas vulnerables. Si el enemigo suele atacar tus finanzas, ora por sabiduría y disciplina. Si tu debilidad está en el orgullo tras una victoria, ora por humildad. Si tus problemas están en la familia, ora por reconciliación. Aquí se levantan murallas espirituales alrededor de lo que Dios ha confiado. Durante estos días es útil ayunar 1 o 2 de ellos, consagrando ese tiempo para meditar en la palabra. El ayuno corta las distracciones, afina los sentidos espirituales y nos da claridad para discernir. Así como un soldado se entrena para la resistencia, el creyente se ejercita en ayuno y oración para resistir tentaciones y ataques. Fase 3, días 15, 21 contraataque y proclamación. La tercera semana es el tiempo de proclamar y avanzar. Tras el silencio inicial y el fortalecimiento interno, llega el momento de declarar en oración lo que Dios ya ha confirmado. Aquí se ora con autoridad, proclamando promesas bíblicas, reprendiendo obras del enemigo y bendiciendo en fe lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Un ejemplo de proclamación es declarar: ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante en juicio contra mí. Isaías 54 contra 17. El contraataque no consiste en gritar más fuerte, sino en usar la palabra con precisión, como espada de doble filo. No es una reacción impulsiva, sino una ofensiva basada en la estrategia divina. El semáforo espiritual: rojo, amarillo y verde. Para acompañar estos 21 días podemos usar una herramienta sencilla: el semáforo espiritual. Rojo, callar. Cuando la emoción está encendida, cuando el plan es frágil, cuando la revelación aún no ha sido confirmada, el color es rojo, no hablar. Amarillo, orar. Cuando sentimos el impulso de compartir algo, pero aún no tenemos total certeza, pasamos por el filtro de la oración y el consejo maduro. Verde, proclamar. Cuando la promesa está firme, la victoria madura y Dios confirma el kairos, entonces podemos hablar con seguridad. Este código ayuda a no confundir entusiasmo con autorización y protege de errores comunes
que terminan costando caro. La importancia del silencio en la estrategia. No olvidemos que el silencio es parte de la ofensiva. Al callar, confundimos al enemigo, frustramos sus intentos de anticiparse y le negamos información valiosa. Así como un ejército que maneja operaciones encubiertas descoloca al adversario, el creyente que practica el silencio estratégico mantiene al enemigo en la oscuridad. Querido lector, la guerra espiritual no se gana con ruido, sino con disciplina. No basta con orar de vez en cuando, necesitamos planes concretos, perseverancia y sabiduría. El protocolo de 21 días es una guía práctica para integrar silencio, oración y proclamación en un ciclo que fortalece la fe y bloquea al enemigo. Al finalizar estos 3 bloques, tu espíritu estará más sensible, tu lengua más domada y tu fe más firme. Y entonces comprenderás que el silencio no es pasividad, sino parte del mapa de victoria que Dios traza para sus escogidos. Porque en la batalla del reino, cada palabra cuenta, cada silencio pesa y cada oración mueve los cielos. Llegamos al final de este recorrido y es momento de contemplar la imagen completa. A lo largo de estas páginas, hemos visto que el silencio no es un vacío ni una renuncia, sino un arma estratégica, un refugio y una semilla de victoria. En un mundo dominado por el ruido, por la urgencia de opinar, de publicar y de exhibir, los escogidos están llamados a ser diferentes, a guardar lo sagrado, a proteger lo frágil, a incubar en secreto lo que Dios deposita. El silencio se ha revelado como defensa en muchos ámbitos: proteger los planes futuros, mantener la intimidad familiar, custodiar las primeras victorias, cubrir las finanzas y guardar las experiencias espirituales. También lo hemos visto como disciplina digital en la era de los algoritmos, como sabiduría geopolítica en la analogía con las naciones y como estrategia de oración en el mapa de 21 días. Cada perspectiva ha reforzado la misma conclusión: callar en el momento correcto es tan importante como hablar en el tiempo indicado. Pero hay algo aún más profundo. El silencio permite que Dios mismo sea quien hable por nosotros. Jesús lo demostró en su juicio ante Pilato. En lugar de defenderse con argumentos humanos, eligió el silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que el Padre lo vindicaría. Y así fue. Su aparente derrota en la cruz se convirtió en la victoria más grande de la historia. El silencio de Cristo abrió paso a la voz de la resurrección. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando guardamos silencio, no estamos renunciando a nuestra voz, sino cediendo el protagonismo a la voz de Dios. Dejamos que Él sea quien defienda nuestro nombre, quien proteja nuestras promesas y quien revele nuestras victorias. El Salmo 46:10 nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud del silencio activo es un acto de fe que declara: no necesito demostrar nada, porque mi Dios lo hará en su tiempo. La historia de los escogidos está llena de silencios fructíferos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de levantar su voz ante Faraón. Elías escuchó a Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible. María guardó en su corazón lo que el ángel le reveló hasta que la promesa se cumplió. Pablo permaneció años en anonimato después de su conversión, antes de iniciar su ministerio público. Todos ellos comprendieron que el silencio es el taller donde Dios moldea a sus siervos. El silencio también nos libera de la esclavitud de la opinión humana. Cuando aprendemos a callar, dejamos de vivir pendientes de lo que otros piensen o digan. Nuestra identidad deja de estar atada a la validación externa y se arraiga en el amor eterno del Padre. Esa libertad es uno de los mayores frutos del silencio. Al final, el silencio es también un testimonio. No necesitamos defendernos siempre. A veces el mejor argumento es una vida transformada que habla por sí misma. Como Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis.
Mateo 7:16. El fruto de la paciencia, de la fidelidad, de la discreción y de la obediencia terminará proclamando más fuerte que cualquier discurso. Querido lector, si has seguido este camino hasta aquí, probablemente el Espíritu Santo ya te ha mostrado áreas en las que necesitas callar más y hablar menos. Tal vez en tus planes, en tus conversaciones familiares, en tus redes sociales o en tus experiencias espirituales. El reto no es fácil, porque va contra la corriente del mundo. Pero si decides practicarlo, descubrirás que el silencio no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde Dios obra sin distracciones, donde tu fe se fortalece y donde tus enemigos quedan confundidos. Así que hoy te invito a hacer una declaración final. Señor, enséñame a callar cuando debo callar, a hablar solo cuando tú lo indiques y a confiar en que tú defenderás mis promesas, mis victorias y mi destino. Esa oración resume todo este viaje. No se trata de hablar menos por miedo, sino de hablar con sabiduría por fe. Recuerda siempre que el silencio es un lenguaje. Es el idioma de la confianza, el susurro de la humildad, el eco de la eternidad. Cuando lo practicas, no te vuelves débil, te vuelves fuerte, no te vuelves invisible, te vuelves invencible. Porque el silencio no es ausencia de voz, es la certeza de que la última palabra la tiene Dios. Y cuando sea su tiempo, lo que incubaste en lo secreto brillará en lo público con una fuerza imposible de detener. Hasta entonces permanece fiel, guarda silencio y deja que tu vida se convierta en el escenario donde la voz de Dios resuena más fuerte que cualquier ruido humano.